Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Así es por Doral Boys. En una tarde de 72 grados Fahrenheit, muy rica, un sol y un cielo increíble aquí en Miami. Y nos permite hoy tener un programa de esos interesantes, de esos bonitos, de esos que nos llena de ánimo si las metas trazadas se cumplieran. Y por supuesto que cuando nos toca meter el hombro en todas estas cosas, lo hacemos sin ningún tipo de interés y sin ningún tipo de egoísmo. Queremos hacerlo de manera de corazón porque se trata de ayudar a nuestro país que está tan disminuido en los últimos años y que ha vivido creo que la peor época que ha vivido cualquier país en el mundo, porque ni siquiera los países en guerra han tenido la crisis que hemos tenido en nuestro país en los últimos 20, ya casi 25 años, desde el 98 o un poquito antes. Tenemos con nosotros, vía Zoom, al mayor Rosales, Jonathan Rosales, y al capitán Nieto, que ellos mismos van a explicar quiénes son y por qué lo hacen, pero en principio quiero introducirlos diciéndoles que están liderizando un movimiento internacional muy interesante, porque ellos son militares, aunque estén fuera del país, siguen siendo militares. Tienen otra condición importante, que son militares jóvenes. Son militares que tuvieron una carrera brillante dentro del país, que les duele el país y que han decidido dar un paso al frente para tratar de convocar a un nuevo país a luchar por lo que tenemos, a luchar contra lo que tenemos y a tratar de buscarle una solución a una crisis que no pareciera por momentos que no tiene salida. Yo les quiero dar la bienvenida porque tienen un movimiento muy interesante que se llama Caribe, con V de Venezuela. Ya ellos también nos van a explicar por qué es con V con Venezuela. Y se ha viralizado sus programas y se han visto muchas entrevistas últimamente con ellos y no quise perder yo esa oportunidad también para hacerlas y para hacérselas llegar a ustedes. Bienvenido, capitán y mayor Nieto y Rosales, respectivamente. Están ustedes en Doral Boys, estamos totalmente a sus órdenes. No sé quién de los dos quiere comenzar el programa. Capitán. Que desde el año 1999 ya visualizábamos la tragedia que venía para las Fuerzas Armadas y el país, y decidimos desde hace 4 o 5 años, hemos estado en la lucha durante todos estos años, siempre supimos que pues el talante criminal del Estado venezolano actual requería de una salida no exactamente electoral ni negociada, y decidimos hace 4 años organizar a las fuerzas militares y policiales en el exilio, los organismos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas Nacionales, y a tratar de estructurar una organización con un Estado Mayor, con delegados en distintos países del mundo y unidos, hacer una propuesta militar, crear las bases de una institución militar que indispensablemente se va a requerir no solamente para la salida, sino después para poder sostener la gobernabilidad y poder iniciar la reconstrucción del país. Y entonces comenzamos a organizar toda esta estructura, digamos, a captar todos esos oficiales, tropas y miembros del CICPC, de la DICIP, de todas estas instituciones de inteligencia y policiales. En principio hicimos una propuesta de Fuerza Armada, tenemos una visión estratégica del problema en Venezuela, ya no tenemos una visión táctica que tuvimos durante todos estos 20 años, y como no tenemos un liderazgo político que encarne realmente el clamor de nuestro pueblo y que entienda el momento histórico y cómo enfrentarlo, la propuesta militar pasó de alguna manera, entre comillas, a ser una propuesta política, entendiendo la política como ideas, discusión de ideas, no como partidos necesariamente, y queremos unir a un grueso de los ciudadanos venezolanos, los 5 millones que están en el exilio y los que están en el interior de la República, bajo una sola bandera que sea la libertad por la vía de la fuerza legítima,
y en función de eso, que ese es el objetivo estratégico, nos trazamos la meta de convencer y de iniciar una cruzada por el mundo para convencer a los países, a los estados, pues, de la necesidad de constituir una fuerza multinacional militar legítima debido a la grave consecuencias geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas que tiene la Confederación de Estructuras Militares, Confederación de Estructuras Criminales Venezolanas, que es el actual Estado venezolano, y Perdón, bajo esa ¿me bandera... puede repetir el nombre? ¿Usted te está refiriendo al gobierno? Sí, ¿Con ese nombre de conferencia cómo? Confederación de Estructuras Criminales Transnacionales. Y eso tiene una explicación por qué le dimos ese concepto en Caribe. Confederación de Estructuras Criminales Transnacionales. ¿Ok? Entonces, convencer a los países, a las democracias occidentales, de que aquí no hay salida por la vía del diálogo o por la vía de las elecciones, porque es imposible. O sea, tenemos que ser honestos con nuestro pueblo. ¿Y por qué nosotros estamos siendo honestos? Porque nosotros no somos un partido político ni tenemos aspiraciones de ningún tipo política, sino nuestra única y nuestra primera y principal aspiración es la libertad de nuestro pueblo y de los presos políticos. ¿Ok? Entonces, ya que los partidos políticos durante todos estos años se han equivocado reiteradamente en la solución, nosotros la hemos planteado y estamos tratando de unir a un grueso de la sociedad civil organizada, de las fuerzas vivas de la nación, bajo esta propuesta. Ok, interesantísimo, interesantísimo porque lo primero que me dice es que no hay aspiraciones políticas y eso significa que no están Jonathan o Mayor en concordancia con lo que está pasando, incluso recientemente a raíz de las visitas que se han hecho en el país, pero también hubo fuerzas que apoyaron, países que apoyaron, y parece que todo eso fue tiempo perdido o muy bien o muy mal aprovechado. Entonces, ¿qué países ustedes han pisado? ¿Cómo ha sido lo que ustedes han recibido? ¿Qué apoyo? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Porque es que es complicado, porque sin políticos en el medio es a la fuerza. Con un parte numérico realmente, no solamente de militares, sino también de ciudadanos no militares, para poder ser escuchados. Estamos buscando alianzas con organizaciones y con instituciones del mismo tipo, conservadoras. En este momento, pues la administración actual de los Estados Unidos no es de este tipo, por cierto, pero estamos tratando de buscar igualmente alianzas con, digamos, fundaciones, organizaciones que piensen de la misma manera. Estamos tratando de hacer crecer la institución o la organización para poder ser escuchados y ser tomados en cuenta. Y cualquier político, como usted lo acaba de decir, que realmente de una manera honesta y transparente abrace la causa y abrace esta bandera, perfecto, nos podemos sentar a conversar. Ok, cuéntame una cosa, porque es que el movimiento suena muy interesante, pero siento que me imagino que están haciendo contactos con distintos compañeros de armas de ustedes que están, porque ustedes son jóvenes y me imagino que vivieron hace muy poco tiempo, porque estamos acostumbrados a ver militares de vieja data, por aquí, por Miami, a muchos que son muy valiosos y que lamentablemente no, como que no tienen el control o perdieron ese control que tenían dentro de la fuerza porque se dice que cuando un general o un coronel sale de las Fuerzas Armadas, pues pierde esa posibilidad de dirigir. Entonces, ustedes son gente joven, ustedes me imagino que han vivido en esta última generación, en estos últimos 15 o 20 años, los desastres de las Fuerzas Armadas en Venezuela. ¿Cómo piensan ustedes integrar a los que están dentro? Porque los que están fuera, yo estoy seguro que muchos ya están uniéndose. No sé quién me quiere Bueno, fíjate responder. lo siguiente, nuestra lucha comienza en el año 99, éramos subtenientes y tenientes, hoy de alguna manera yo soy uno de los más antiguos, mis compañeros son generales, los compañeros de Rosales Cote, Jonathan, son creo que coroneles o comandantes y así sucesivamente, es decir, nosotros tenemos nuestras promociones, son coroneles, están en el interior de la República. Nosotros tenemos un Estado Mayor en el exilio y un Estado Mayor en el interior de la República y por supuesto dentro de las Fuerzas Armadas la mayoría de nosotros goza de respeto y consideración.
Sin embargo, pues hasta que un grueso de la oficialidad en el interior, a pesar de que la Fuerza Armada está destruida, todavía hay su reserva moral allí, pero tienen que haber señales realmente de que esto se convierta en una propuesta seria, respaldada y con altas probabilidades de éxito para nosotros sumar en ese momento. Yo calculo que el 80% de la Fuerza Armada, por supuesto, nada que ver con generales ni coroneles, sumadas a esta iniciativa para rehacer desde la ceniza y, ojo, sobre todo sabiendo que no van a ser instrumentos de la organización criminal actual, pero tampoco instrumento de estos partidos políticos que son casi iguales que la organización criminal y que su objetivo nada más es dinero, poder y el interés organizacional. Nosotros tenemos, los venezolanos, que convencernos de que hay que hacer un paréntesis en la vida política nacional y entender de que en este momento el país nos está pidiendo y no podemos pedirle al país. Y si los partidos políticos no entienden eso, pues esta situación les va a pasar por encima y los va a dejar fuera del escenario, porque es una situación totalmente atípica para la vida nacional. Ahora, a mí me parece que, lo vengo diciendo siempre en mis programas, que el éxito de estos señores que nos gobiernan ha sido crear una alianza con los militares de tipo de cómplices. Los han convertido en cómplices de todas las fechorías. Y es como descarada la presencia militar en todos los aspectos de la vida pública y social en Venezuela. Y son los que definitivamente mandan, pero mandan porque como que tienen frenado al gobierno, pero tienes que darme todo esto. O sea, yo le creo que el gran culpable de lo que está pasando, además de que estamos dirigidos desde Cuba y que eso lo aceptaron nuestros líderes políticos de la época y los actuales, creo que los militares tienen una gran responsabilidad en esto, porque los que tienen que poner orden no lo ponen, lamentablemente. O sea, yo siento que si eso no es capaz de roerse en la base, de que la gente entienda que los que tienen que poner orden son los que tienen las armas, porque para eso juraron, es el juramento. Entonces, el gobierno ha hecho de los militares que todo el mundo hable mal de ellos, que nadie los respete. Yo me recuerdo en mi época de muchachos que decían, ahí viene un general, y uno veía que parecía que venía un dios, porque era un señor que venía, un representante del país, un representante de la Fuerza Armada Nacional, o ir a un desfile en Campo Carabobo. Yo que soy de Carabobo, era para nosotros bonito, porque era ver el país en otro estamento, en el estamento militar. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que pueden ir trabajando eso en la base? Porque es que yo siento que la gran responsabilidad de poner orden no la está asumiendo el sector militar. Sí, realmente ese era el plan. Por eso nosotros, subteniente, visualizamos desde que Chávez vino de Cuba y le hizo la primera visita a Fidel y comienza a celebrar el golpe de Estado del 92 y comienza a utilizar a los militares como miembros de un partido político, y comienza con el Patria Socialismo Muerte y con toda esa serie digamos, de equivocaciones. Bueno, equivocaciones para nosotros, pero para él ya era un libreto que traía. Correcto. Porque el objetivo era llegar a eso que usted acaba de nombrar, destruir las bases morales, institucionales, de obediencia, de respeto, de subordinación, politizar la Fuerza Armada, porque era la única amenaza que él iba a tener. Y de hecho, fíjese usted que en el 2000, creo que fue en el 2002 o el 2003, cuando lo derrocan por unos 2002. Días. 2002 fue por lo poquito que quedaba de la Fuerza Armada. El general Carlos Alfonso Martínez, inspector de la Guardia Nacional, históricamente fijó posición, se cometieron luego errores, pero fue la Fuerza Armada. A partir de ahí, él comienza a radicalizar ese proceso de destrucción moral, a corromper a la Fuerza Armada, a dejarlos enviar drogas. Me duele decirlo porque es mi institución y yo la amo, pero comenzó a convertir a muchos generales en narcotraficantes, a darles cargos públicos, como usted dice, que no tenían nada que hacer, porque pues, nosotros los militares estamos hechos para ir a los cuarteles, para defender la soberanía, para estar entrenando y estar preparados para la guerra y la seguridad y defensa. Él distorsionó todo eso. Sin embargo, aún queda una reserva moral, por eso estamos nosotros aquí con fe y esperanza, porque creemos y no tenemos duda de que ellos están con nosotros. El 70% que no son ni generales ni coroneles están con nosotros, pero vuelvo y repito, tenemos que unirnos todos los venezolanos, todas las fuerzas vivas de la nación, en una propuesta
para que esa gente esté dispuesta a arriesgar sus carreras y su vida por algo que vale la pena, porque muchos de esos militares, si bien es cierto lo que ustedes dicen, que somos los militares los que tenemos que poner orden, dicen, ¿para qué queremos que venga un Ramos Ayú o un X, un político esto? Para que ya deje de robar este gobierno y robe el otro gobierno. Entonces, hay que refundar un nuevo liderazgo político y hay que hacer de que valga la pena para los militares y para todo el pueblo arriesgarlo todo por nuestra nación y por las futuras generaciones. Es un trabajo grande, pero ya lo hemos iniciado. ¿Y se puede rescatar ese apoyo a través de ustedes que tenía el interinato, que tenía Guaidó y ese grupo, que se logró que 60 países que aún lo reconocen como presidente interino? ¿Ustedes creen que pueden tener ese punch, esa pegada de llegar ahí y contar en cada país? Porque tengo entendido que ya están en más de 15 países, 18 países. Y quería preguntarle esto a Jonathan, porque tengo entendido que el mayor es el encargado de, hablando en términos militares, de reclutar compañeros y amigos y colaboradores. ¿Cómo, cómo hacen cómo ha sido el trabajo de captación en todos los países y que la idea no se quede en eso como otras veces? Porque yo he visto también otras reuniones de militares en el exterior y muchas congregaciones de militares en el exterior, pero que tampoco han llegado a nada. Entonces, eh, ¿cómo ustedes van a cambiar ese curso de la historia alrededor de ustedes? Ok, buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Realmente nosotros comenzamos a hacer el trabajo, como decía mi capitán, un trabajo de hormiguita, un trabajo muy meticuloso en el sentido de darnos a conocer y de que somos una coalición activa de la Reserva Internacional Venezolana, donde estamos oficiales retirados, ex policías, jóvenes que están sumándose cada día y empezamos a buscar quiénes son los que están en los países y después ya los mismos oficiales, al tener conocimiento de Caribe, al saber la información, ya ellos nos están comunicándose hacia nosotros. Entonces ya nosotros nos estamos formando y ya tenemos alrededor de 18 países que tenemos 18, delegaciones, wow. 18 países y cada vez va sumando y cada vez se va complementando ese músculo, que ese es el músculo que queremos nosotros y que debemos como ciudadanos, como juramento que hicimos ante Dios y la bandera y ante el país. Y queremos que esto sirva y esta voz se eleve. Esta es nuestra bandera. Nuestra bandera es únicamente la libertad. Nuestra bandera es que si yo soy venezolano y estoy fuera del país porque tuve que salir del país, entonces yo tengo que, mi responsabilidad, tengo que asumirla. Y si todos nos unimos, si todos sumamos... Tú me fuiste. Oh, wow, ser grandes, una organización grande que no va a tener miedo y que vamos a fortalecernos cada día más. Esa es la idea. Y están en 18 países, me imagino que en América del Sur deben haber muchos por la cercanía al país. Sí, y en Europa, estamos en Alemania, estamos en España, estamos en Italia, estamos en Francia. Y también tengo entendido que ustedes ya hicieron una fundación en Colombia, una fundación sin fines de lucro. Sí, señor. Precisamente hoy recibí yo por correo y voy a esperar el físico del documento porque ya estamos registrados como una organización ya fundada ya con bases legales, con una legalidad. Y eso nos hace más fuerte, eso nos hace tener credibilidad. Estás teniendo problemas con el internet, ahora sí. Que somos una organización seria, que somos una organización que tiene bases legales, que está registrada. Y ustedes se comprometen desde una vez a que no tienen ningún tipo de aspiración política, ni es una lucha por el poder mismo de sustituir un poder por otro, sino un problema de libertad. Ese es el compromiso. Completamente, mi capitán. Sí, no, nosotros inclusive propondríamos, Carlos, ojalá que esto se escuche, que alrededor de esta propuesta de Caribe se tienen que unir otros líderes de instituciones, de organizaciones, y inclusive hasta quizás de partidos políticos que estén ya claros, y se firme y públicamente un decreto, algo así como sucedió el 18 de octubre del 45, que hubo un movimiento cívico-militar
y se hizo una junta, una junta de gobierno, y estaba Rómulo Betancourt, por cierto, el partido de ECO estaba en sus inicios y esto y aquello, y firmaron algo de que ninguno podía ser ni candidato ni presidente. Después cambiaron esas cosas, pero aquí se propondría eso. Quienes estén al frente de esta idea, 5, 6, 7, 8, 10 líderes con la misma bandera, que es la convencer al mundo de que tenemos que salir por la fuerza, porque si no, nos queda la única opción, Carlos, de quedarnos como los cubanos, con sancioncitas esas diplomáticas y económicas, y nosotros pasaremos a la historia del exilio. Pero los que nos metamos en esto, ¿verdad? Proponemos, Caribe, que firmemos públicamente ante el país un decreto, un documento donde nadie tiene aspiraciones políticas. Un compromiso, exacto, para darle la cara y asumir una responsabilidad histórica, donde a un lado quedaron los intereses de partido, a un lado quedaron los intereses personales y económicos, y ese país tan grande, tan bello y tan noble que se llama Venezuela, que le ha entregado tanto a tanta gente, que se ha aprovechado, que es como una piñata, que le han dado palo durante los últimos 60 años, bueno, reciba un poquito de cariño y tenga un venezolano que estén dispuestos a entregarle y a no pedirle. Ese es nuestro planteamiento. Claro, lo difícil, y tengo que ser sincero, es conseguir un apoyo como este país es muy importante, pero los países cada día, y lo estamos viendo con la guerra, los países cada día más le tienen escozor al tema de la fuerza. Yo estoy convencido también de eso, o sea, yo no creo en que van a haber un compromiso de elecciones, que todo el mundo habla de elecciones en el 2024, y entonces perdieron las elecciones y póngame aquí los ganchos porque yo me entrego. Eso, porque ningún país en esas condiciones gana unas elecciones normalmente. Sí, por supuesto que es la salida ideal, donde no hay violencia, donde se produce una transición democrática de un Estado a otro y de un grupo de políticos a otro. Eso es lo normal en la democracia. Pero yo nunca podré ver que una gente que sabe que tienen precios aquí, tienen precios en Europa, las cabezas de ellos, y tienen esa cantidad de cosas que van en contra de ellos, ¿cómo es que vamos a ir a un arreglo pacífico? Va a costar mucho, va a costar mucho. Entonces, con la guerra acabamos de ver, por ejemplo, que la oposición acaba de quedar, quizás el tema de la guerra no nos correspondía, pero nos metieron en esa geopolítica. Y nosotros formamos parte del eje Rusia, Irán, China, Turquía, que ni cultural, ni geográfica, ni socialmente se parecían a nosotros, y ahora somos hermanos de los iraníes. Y tenemos que entender que por razones de intereses y por razones políticas de altísimo nivel, entonces cuando acaban de decir que el país sigue siendo un país peligroso para el terrorismo, cuando acaban de ratificar que el interinato es lo que aquí se reconoce, van a una reunión y en esa reunión acuerdan con la gente que están buscando, con la gente que está solicitada, con la gente que tiene precio por su cabeza. Entonces, en ese momento la oposición desapareció. Interinato, oposición, todo. Entonces, ¿qué está quedando? Yo digo que esto va a pasar, yo digo que esto es una posición bastante de poca ética, de poca moral, y yo diría que es hasta una falta de respeto para la dignidad del pueblo venezolano, porque lo primero que nosotros tenemos que reclamar y gritar es dónde quedan los muertos que ha asesinado este régimen, y bueno, y toda la destrucción del país, y para no durar aquí media hora señalando todos los crímenes que han cometido, ¿no? Pero esto va a pasar, y yo pienso que esas son fuerzas del mal, toda esa gente que ha hecho eso, pero eso no va a ser eterno. Yo creo, Carlos, que tenemos que tener fe y certeza de que esto va a cambiar, y entonces tenemos que crecer con mucha convicción y esperanza en esta estructura, en esta idea que es transparente, que es noble, que es pura, y esto va a cambiar, o sea, y esta administración demócrata tiene que tener su fin muy pronto. Y si no, pues le haremos fuerza, como han hecho otros ejemplos históricos positivos, porque la otra opción es quedarnos, digamos, resignados. ¿Entiendes, Carlos? Por eso Sí. es que tenemos que avanzar por esta vía, ¿no?